Muy buenas. Bien, pues estamos todos. En este caso, pues bueno, vamos a analizar el partido que vivimos ayer en Loinats. En este caso, el Beasain 1, Logroñés 1. Y bueno, pues por empezar un poco, chicos, vamos a hablar un poco de la alineación que sacó ayer Unai Mendía, que en este caso, pues bueno, sí que es cierto que nos pilló por sorpresa a muchos, hay que reconocerlo. Y bueno, si queréis empezar, chicos, a comentar un poco la alineación, por ejemplo, venga, con Geray, venga. Bueno, pues en portería volvió a repetir con Alex Daza dándole continuidad. En defensa, Cabetas y la sorpresa de Larrea. Los laterales no cambiaron, fueron Camacho y Val. El medio de campo fue para Benítez y para Rivero. Sorprendió en punta con la titularidad de Urquicho Perena y en bandas y arriba no cambió nada. Por destacar el partido de Eder, para mí no fue para nada malo, salvo la ocasión que falla puerta vacía, que es para darle de hostias, con todo respeto. Y el partido de Urquicho Perena, pues me abstengo de opinar, no tengo nada que opinar bueno de él. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fue Urquicho Perena titular? Yo ¿Lo qué sabéis sé, alguno? el año pasado casi seguro. Pues buena pregunta, la verdad, Raúl. Yo ahora lo estoy mirando, pero sí que es cierto que sorprendió muchísimo. Mira, pues mira, el último partido de Urquicho Perena, 22 de marzo contra el Alfaro, el día del 0-2, que jugó 66 minutos. Entonces, pensaba que iba a ser más tiempo en el que Urqui pues no había formado parte del once inicial, pero bueno, al parecer pues llevaba un tiempecito y poco más, la verdad. Y concordando un poquito con lo que ha dicho Geray, sí que es cierto que las sorpresas, como bien ha dicho, ver a Eder junto con Cabetas de nuevo, hacía ya tiempo que no veíamos a esa dupla, y luego pues bueno, verla a Urquijo Perena en el media punta, ¿no? Sí que ahora pues os quiero preguntar a tanto a Aren como a Raúl, que no habéis comentado, ¿qué os pareció, por ejemplo, el partido de tanto Eder como de Urquijo Perena, de ambas novedades en la alineación de ayer de Unai Mendía? Empieza tú si quieres, Aren. Vale. Pues la verdad que partido de Eder, siendo el tipo de campo que era, teniendo también en cuenta que llevaba varias jornadas sin jugar, en este caso de titular, bien, correcto. O sea, se está armando un debate de que quién ha tenido la culpa en el gol de Bengoechea. Yo creo que es claramente de Cabetas. Por lo demás, la jugada que falla en boca de gol, pues que al final, o sea, el fútbol es un deporte de errores. La tuvo Eder en la primera parte, como luego Berto, que llevaba siete jornadas seguidas marcando, igual o más de clara. No sé, yo le vi bastante firme, sin cometer ningún error, de bulto, y un partido de notable. Luego me has preguntado por Urki, Luis. Sí, te he preguntado por el tándem más que nada. Pues, a ver, yo creo que el escenario no era propicio a sus características de juego, me explico. Al final Urki es un jugador de poquita envergadura, veías a los jugadores del Beasain que eran toros físicamente y a la hora de chocarle la anulaban. Luego también el campo de dimensiones quizá no es el más propicio, no le vi tan fluido, la verdad. Por ejemplo, cuando entró Tadui de media punta, me gustaron más sus minutos. Pero bueno, entiendo que pues lo que he comentado otras semanas, hay un playoff a la vuelta de la esquina y tienes que dar rodaje a todos porque como vayas con un 11 tipo y no des oportunidades, tenemos las de perder en una posible fase de ascenso. Entonces, pues bueno, mejorable, pero
Pero es que a mí no me sorprendió por el tipo de campo que era. Igual le das a Urki el campo del Real Unión ayer, pues igual le ves más suelto, pero ayer yo no le vi tan a gusto, ¿no? Por así decirlo, tan cómodo. Lo has comentado, Aren, el tema de Urquicho Perena, y es que tú veías, a ver, hay que reconocerlo, el partido del equipo, el comienzo del partido, si bien es cierto que el comienzo, pues bueno, generas un poco, la primera parte es muy mejorable del equipo. Hemos visto primeras partes bastante mejores y ayer vi a un equipo muy preciso. Ahora bien, si tengo que focalizar un poco qué jugador quizás me desentono más, es sin duda Urquicho Perena, ¿no? Un jugador, pues eso, que ya hemos visto en pretemporada, de lo que es capaz de, a comienzo de liga, pues empezó bastante bien, siendo habitual en los once de Unai Mendía, pero que lo ves ayer y el tío te ralentizaba muchísimo el juego. Que es posiblemente lo que has comentado, Aren, al fin y al cabo, ¿no? Porque quizás los jugadores del Beasain están más adaptados a un juego más físico. De hecho, comentabas en la segunda parte, luego cuando vayamos a ello, que había un par de jugadores que te gustaron bastante por el tipo de fútbol que empleaban y por la forma en la que actuaban en el campo, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que a Urquiz le vio bastante incómodo, que ralentizaba bastante el juego, que quizás no conectaba tanto con sus compañeros y se vio más que nada, ¿no? Porque luego lo cambia una Mendía por Iker Otadui y prácticamente ahí empieza el dominio de la Unión Deportiva Logroñés. Raúl, que te he dicho también antes, por si quieres comentar alguna cosa. Sí, a ver, yo voy a ir un poco en línea de lo que habéis comentado vosotros dos. Es decir, por un lado, la titularidad de Eder, pues para darle minutos, creo que necesaria. En cuanto a la jugada del primer gol del Beasain, yo no le puedo quitar responsabilidad a los dos. Es decir, creo que los dos son responsables del gol, pero si le tengo que dar a uno más es sin ninguna duda Cabetas. Es un balón que Eder lo hace muy bien desplazando al atacante. Llegaba perfectamente para darle el balón a Daza y Cabetas se le cruza. Creo que es una jugada en la que ambos tendrían que haber hablado. Creo que no lo hacen y provocan el primer gol del Beasain. Y luego, más allá de eso, pues Urquicho Perena, ¿qué queréis que os diga? Es que es un jugador que, lo que decíamos, creo que además lo hablamos ayer, es un jugador que ralentizaba muchísimo el juego. Cuando le llegaba el balón, separaba completamente el ataque. No lo sé, no le veo para nada fino. Era una de las sensaciones de la pretemporada, pero ha ido desapareciendo, sobre todo a inicios de temporada, y ahora pues lo necesitamos recuperar. Pero es que le falta algo que a otros jugadores que son suplentes sí que les veo para poder recuperarles. A ver, yo volviendo un poco a la jugada del gol de ellos, es que yo creo que Eder lo hace perfecto porque chocas a Bengoechea. De hecho, el árbitro eh, pudo pitar hasta falta a favor de ellos, la grada se lo pidió, porque en el resumen de Tito la afición de ellos pide falta, carga legal, y lo único que tenía que hacer es darle de cara a Daza y que golpease otra vez al centro del campo. Entonces, el perfil de Cabetas estaba en el otro lado. Lo que es que yo no entiendo por qué va hasta ahí. De hecho, los que estábamos ahí presentes, no sé si os disteis cuenta que fue justo donde estábamos, Cabetas se lleva las manos él a la cabeza, como diciendo, la que he preparado. Era una Cierto. jugada donde estaba clara la situación, le chocas, lo trastabillas, carga legal, porque tampoco le mete una excesiva carga, dabas de cara a Daza, que por cierto volvió a estar seguro bajo los palos nuevamente, y yo creo que este paso va a ser el portero para lo que resta de temporada, pero bueno, ya luego lo hablamos, golpea a Daza y a seguir. Pero bueno, es lo que comentamos. El fútbol es un deporte de errores. Tampoco le quiero quitar mérito a Bengoechea, que hasta el final de la jugada siguió creyendo. Luego le recorta bien a Daza, define perfecto, que es lo que ha comentado Luis. Para mí ese tío va a estar el año que viene en un segunda ref bastante potente. Y pues no lo sé, eso. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Al fin y al cabo,
Es una jugada, pues eso, como bien habéis comentado, en la que Eder, pues muy seguro, está muy seguro. De hecho, el contacto que hace con Bengoechea, a mi parecer, es bastante legal, no me parece personalmente falta, debo reconocerlo. Pero es que es eso, al fin y al cabo, tú ves en las imágenes del resumen de Tito y ves que Cabezas está mucho más lejos de la jugada. Entonces, no terminabas de entender qué es lo que buscaba Cabezas ahí. No sé, yo pienso que Eder está suficientemente seguro para dar un paso atrás, perdón, a Daza y de ahí iniciar una nueva jugada. Pero es que yo personalmente ayer a Cabetas le vi bastantes errores que ojo cuidado con esos errores que como vimos ayer te cuestan partidos. Luis, pero que Cabetas está claro que es un central fijo para Mendía, pero lleva toda la temporada haciendo 2 partidos, 3 correctos, pero luego siempre va a haber un error de bulto con este tío. O sea, lleva siendo la tónica habitual de la temporada. Y ayer no iba a ser menos. O sea, y algún día abriremos melón con este tío. Y no me canso de repetirlo. No, totalmente. Y escuchad la consecuencia que puede tener un error así, por ejemplo, en un playoff. Es decir, a todos se nos vienen los fantasmas de aquella jugada contra el Marbella. Es que es una cosa, o sea, esto en liga, bueno, te lo puedes, no te voy a decir que te lo puedes permitir, pero y más jugándote lo que nos estamos jugando, que a día de hoy todavía no hemos cerrado el playoff en la jornada 32, aunque está muy de cara, y, y hemos estado durante toda la temporada, pero a lo que me refiero es que hay que estar muy atentos porque esto en un playoff es imperdonable. Es imperdonable. Geray, ¿quieres comentar algo al respecto de la jugada del gol de Bengoechea? Por si quieres comentar algo, vaya. No, mi opinión es como la vuestra. Para mí es un error flagrante de Cabetas, uno de los cuales pues lleva haciendo varias jornadas seguidas y luego todo el partido estuvo inconsistente y nada, pues es que es el partido de playoff, o sea, tienes tú una clarísima, la fallas y a la que tienes un despiste en la defensa por un fallo de comunicación o lo que sea, y te la meten y y ya te ves por debajo en el marcador y otra vez a remar, que ya han sido de 32 jornadas 15, que es lo que subía Marcos el otro día, entonces pues algo hay que tocar para el playoff, ¿no? Ya pasando un poco del gol, creo que tampoco hay mucho más que comentar, y sobre todo de la primera parte, sí que hay que mencionar, lo has mencionado antes, Aren, el tema de Daza. Daza sufre una caída, un golpe en el hombro en los últimos instantes de la primera parte, de hecho, creo que es en torno al minuto 35, 40 más o menos, que sufre una caída con una pugna con Bengoechea. Al final, pues Daza termina el partido, pero se le ve durante muchas fases del encuentro tocándose el hombro, incluso no sé si al final le habrán hecho hoy las pruebas, entonces veremos a ver en qué queda, si eso queda en un susto o si por ende, pues ante la Mutilvera veremos de nuevo a Talib en portería, simplemente pues por comentarlo. Creo que no hay mucho más que comentar de la primera parte, salvo el error A que... ver, tampoco Sí. creo que sea un problema muy grave porque aguantó todo el partido. Es decir, esa jugada fue, creo que poco después, ¿no? Del gol o antes, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, aguantó todo el partido, incluso salía, cogía el balón en el aire. O sea, yo creo que no creo que sea muy grave. Vamos, espero no haberlo gafado con lo que he dicho ahora. No, a ver, simplemente era por comentarlo. A ver, si el tío ha durado los 96 minutos que duró el partido, pues hombre, imagino pues eso, que le harán alguna prueba y al final pues se verá en qué queda la cosa. Pero bueno, honor por Alex que pudo aguantar el resto del partido, aun estando Talibi calentando en la zona derecha del campo de Loinach, pues durante bastantes minutos, pero bueno, al final pues la cosa se quedó en un susto y veremos a ver en qué queda, ¿no? Sí que bueno, por comentar un poquito el tema en mi opinión, del error de Eder, pues hombre, es lo que ha dicho Aren. Al fin y al cabo, pues estos errores, pues bueno, el fútbol consiste en errores. Sí que es cierto que nos sorprendió mucho cómo se dio la jugada, ¿no? Al fin y al cabo viene de un córner bueno, corto, vamos a decir bien corto de Quique Rivero, pues que no llega ningún jugador de la Unión Deportiva Logroñés y la roba Bengoechea.
Bengoechea circula con el balón, se la quita a Berto Rosas, pienso yo que limpiamente, aunque sí que es cierto que en el resumen de Tito se escuchaba bastante queja en la grada. Un disparo de Berto Rosas que golpea o sea que lo tengo aquí el nombre, Sansinena, algo así se llama, el número 22 del Beasain, y posteriormente da en el poste. Entonces, pues por comentar un poquito cómo ha sido la jugada en concreto. Y luego ya, chicos, ya pasando a la segunda parte, yo personalmente, hay que decirlo, el equipo mejora mucho. El equipo mejora mucho en prestaciones, se nota que a partir de ahí ya buscaban el empate, de hecho tenían 3 corners y de hecho uno de ellos es un tiro de Anay que para muy bien el portero del Beasain, de Martín Arteche, y que bueno, pues al final el que insiste la consigue, ¿no? Digamos, pues entonces al final se logra el empate tras una muy buena jugada de combinación entre Ismael Santana y Anay Morales, que bueno, pues pone el empate a 1 en Beasain. No sé qué opináis del comienzo de la segunda parte, de la jugada de Ismael Santana, chicos. A mí me sorprendió lo bien que lo resolvió por dentro, porque siempre lo hemos visto por fuera. Empezó desde el centro del campo y fue regateando rivales. Por cierto, el toquecito de calidad del tacón de Anay, de superior categoría. O sea, no sé lo que opinaréis, pero este chaval sí que lleva unos partidos que no estaba siendo tan decisivo, pero es un escándalo. Este chaval cuando está entonado, es que es el mejor del equipo, sin ninguna duda. Y la jugada de Santana, vamos, maradoniana, sin ninguna duda. Otra de los extremos, mira que, por lo menos por mi parte, sí que estaba diciendo en estos anteriores podcasts que no los estaba viendo en su mejor versión, pero yo creo que ayer, sobre todo en la segunda parte, se activaron mucho. Séptimo gol en Liga de Séptimo gol en Liga de Ismael Santana, que de hecho no marcaba gol desde el 18 de enero ante la Morevieta, por comentar ese dato. Que de hecho fue el último día que anotó gol el jugador canario y que bueno, pues en cierto modo nos alegramos de que pues, haya podido volver a ver puerta y seguir aportando al equipo, porque la verdad que es necesario, ¿no? Que esos jugadores que tanto hemos hablado en anteriores podcasts, sea Ismael Santana, sean ahí, que quizás decíamos que pues que a nivel físico ya no se les veía igual, que pues se les veía como más cansancio. Entonces, qué importante es este tipo de jugadas individuales y lo que aportan al equipo. Aren, Perna, que te he interrumpido. Sí, nada, pues lo que estáis comentando, chicos, nada, opino igual. Bien, Geray, si quieres comentar por tu parte lo que ha sido el inicio de la segunda parte más el gol, todo tuyo. Sí, en la segunda parte yo vi a un equipo que quería ganar el partido, algo que no había visto en la primera parte. O sea, tuvimos 3 corners seguidos, en el segundo un parado del portero del Beasain y estábamos muchísimo mejor que ellos. De ahí pues una jugada individual entre Ismael y Anay por dentro que me sorprendió porque había hasta 6 jugadores rodeándolos. Pues se plantan 1 contra 1 y define a la perfección y para poner las tablas en el marcador. Y a raíz del gol, pues sí que vi al equipo mejor que la primera parte, pero me daba la sensación, me la dio durante el partido, me la dio después y me la sigue dando el día de hoy, que parecía que nos estábamos dejando llevar en el partido. Me refiero a que tuvimos las ocasiones para marcar el 1-2, incluso tuvieron un par el Beasain para marcar el 2-1. Yo creo que el equipo ha hecho buenos partidos lejos de casa y el de Beasain lo vamos a recordar como uno de los peores para los que los pudimos ver o los que los siguieron en la retransmisión de Gol en las Gaunas. No sé qué opináis de esto. Totalmente, a ver, al fin y al cabo, el partido del equipo, pues, es flojo, por mucho que, bueno, que hayas tenido ocasiones para llevarte los 3 puntos, pero ayer, por ejemplo, jugadores como Quique Rivero no me gustaron nada. Se vio, pues eso, un Quique Rivero más impreciso, quizás más inseguro, me atrevería a decir, especialmente en la primera parte, y que al fin y al cabo, pues acabó costando pues bastante, y que sobre todo en la primera parte fue una primera mitad bastante difícil de aceptar y de digerir por parte de la Unión Deportiva Logroñés.
Pero bueno, al fin y al cabo ya empiezan a pesar las piernas, ya empiezan a ser necesarias, yo que sé, las rotaciones en este caso, porque al fin y al cabo ves a jugadores como Quique Rivero, como bien he mencionado antes, pues que ya demuestra un cierto cansancio. Entonces no sé si una y el cuerpo técnico están esperando ya asegurar 100% el playoff y a partir de ahí intentar dar descanso a los más habituales de cara pues a tenerlos en el mejor estado posible de cara al playoff. Al fin y al cabo, pues bueno, ya van unas cuantas jornadas en las que nos vamos quejando de ese estado, ¿no? De algunos jugadores. Entonces, bueno, personalmente a mí el partido de ayer me dejó un poco frío, como bien comenté pues, a posteriori por Twitter. No sé si opináis igual, chicos, Aren, Raúl. Pues sí, a ver, yo sí que es cierto que el punto físico a mí no me está terminando de gustar. Creo que lo comentamos también en el partido contra el Alavés. Creo que el equipo los últimos minutos se deja llevar independientemente del resultado y a mí es una cosa que no me termina de gustar. De hecho, bueno, en la última jornada, joder, la última jornada, en la última jugada del partido, eh, empieza a avanzar Cametas, le quitan el balón y se monta una contra el Beasain que tiene que entrar Eder. Y ahora, si queréis, comentamos esa jugada. Derriba, creo que era Beñat, si no me equivoco, además al que tiene que derribar. Le muestran amarilla. No sé si para vosotros es roja perdonada, naranja, amarilla. A mí os voy a decir una cosa, yo creo que está bastante lejos como para ser considerada roja y creo que había alguien más detrás. Pero bueno, pero son esas jugadas las que te pueden complicar. Es que es una falta casi al borde del área que si nos la clavan nos volvemos a Logroño con cara de tontos. O sea, y era perfectamente, o sea, era una falta perfecta para clavarla. Te has adelantado un poco, Raúl, perdona. No hemos mencionado la ocasión de Berto, que en este caso, pues otra jugada para que nos llevamos las manos a la cabeza, hay que decirlo. Sí, sí, pero que yo quería hablar sobre todo de ese punto físico. O Ah, vale, sea, vale. está Sí, sí. ahí, pero bueno, sí, también podemos comentar el tema del fallo de Berto. Pues bueno, pues yo qué sé, es que hemos perdonado ya tantas. Es lo que hablábamos ayer al volver. Yo no sé si hay un equipo en este grupo que haya perdonado tantas ocasiones de gol como nosotros. Y eso que somos el equipo más goleador del grupo. Pero es que yo no sé la cantidad de ocasiones que hemos fallado. No te digo a puerta vacía, te digo delante de la portería. Es que así a bote pronto se me ocurren, si me pongo a pensar, te puedo sacar 6, 7 u 8 perfectamente. Es la tónica general de la temporada, Raúl. Al fin y al cabo, creo que esa temporada es bastante, bueno, de hecho se puede ver en los números que tiene el equipo, y es que creo que el equipo pues ha generado mucho más de lo que al final se ha llevado. Hay que reconocerlo. Prueba de ello es el partido de ayer, donde perfectamente te podías haber ido a Logroño con los 3 puntos, y al final te acabas llevando, pues eso, 2 puntos menos y con una cara de tontos, seamos sinceros. Pero es que al fin y al cabo también ha habido partidos donde el equipo ha generado lo justo y suficiente y ha acabado llevándose los goles necesarios. Lo comentábamos hace unas semanas, el del partido del Real Unión. Tienes 4 jugadas claras en las gaunas, enchufas las 4 y te llevas los 3 puntos. Entonces, por eso digo que es una temporada irregular en el que pues hemos tenido un poco de todo. Que hay que ser claros. No sé si opináis igual, Arenzana, Geray. Dale, Aren, si quiere que llevas un rato sin hablar. A ver, es que esto es como todo. Te llega a meter Eder el 0-1, quizá es un partido de acabar 0-3. O te llega a meter Berto la clara que tuvo con el portero tumbao, totalmente vencido, y puede acabar ese partido 1-3. A ver, yo no sería tan... A ver, no estoy diciendo que seáis dramáticos, ni mucho menos, pero es que era un campo en el que poder jugar a fútbol Loinaz se complica muchísimo, entonces, sí, es cierto, no ganas el partido,
Pero yo me quiero quedar con que, por ejemplo, por lo menos el equipo Sumo sigue ahí. No olvidemos ante un rival que se está jugando también la vida. Ahí el Real Unión no ganó, así como otros equipos como el Tudelano sí, 1-5, por ejemplo. Pero es que se disfrutaron de ocasiones clarísimas. Yo me quiero quedar con eso. El equipo genera eh, claras ocasiones, además. Vi a Isma en uno de los mejores partidos de últimas fechas. Ana, y la asistencia que ha comentado Raúl. No sé, yo me quiero ceñir a lo positivo. Febas, cuando entró, tuvo algún destellito de hostia, de intentarlo, ¿sabes? Luego Lupu, la que tiene en el punto de penalti y remate de córner, con todo a favor. No sé, el equipo pienso que generó, pero que ayer no entraron. Y es que poco más. Tampoco creo que el titular sea... No, es que el equipo no jugó bien. Es que el otro día lo hablé con la gente que estaba viniendo. El Nacional contra el Valbaner estoy seguro de que llega a ganarte 0-3 y los propios jugadores, por el tipo de campo donde jugaron el Ángel Aguado, no van a decir hemos jugado bien. No, pues este tipo de campos es venir, ponerte el mono de trabajo, ganar como sea y pirarte. Pues parecido esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que ayer tuvimos muy mala fortuna, ¿eh? Muy mala fortuna. De que en un playoff, si tienes dos como las de ayer claras, te deberían de entrar las dos. En un playoff, a ver, el equipo este año, el gol que nos clava Bengoechea rara vez se va a repetir. O sea, yo espero que se aprenda de los errores de ayer, ganar a la Mutilvera, intentar esperar pinchazos de rivales directos y ya por ello, vaya. Que esto sigue. Has hablado antes del contexto, perdona, antes de que hables tú, Irai, simplemente por sacarlo. Has comentado antes, Aren, acerca del contexto del Loinats. En este caso, pues bueno, he sacado el dato. En este caso, el Beasain no conoce la derrota en Loinats desde el 28 de febrero, como bien has comentado ante el Tudelano. Y es que en este caso, desde entonces, equipos como el Real Unión, que lo has mencionado, Aren, Alavés B y Sestao, equipos que están a día de hoy en la zona alta, incluso te diría media alta, son equipos que también se han dejado puntos, al igual que Logroñés en Loinats. Geray, que querías comentar, te dejo hablar. No, no, sin más. O sea, sí que disponemos de ocasiones, pero lo que he dicho yo, la sensación que tuve el equipo es que más se dejó llevar por el campo. De cara al positivismo que transmite Aren, estoy totalmente de acuerdo. En un playoff, la que te fallan los defensas de comunicación no debería ocurrir y no va a ocurrir. Y las dos que tienes, una portería vacía y otro con el portero vencido, deberían entrar. O la de Lupu rematando solo en el punto de penalti, que vaya puerta. Pues en un playoff pues será otro contexto. Por eso me aferro a eso y al optimismo, ¿no? Coincido, tío. Es así, es que es así. O sea, yo me hubiera ido más preocupado de Beasain si veo, por ejemplo, un partido como el que pudimos ver en Ibaya. No sé si os acordáis, que me acuerdo que tuvimos un larguero estéril de Manex, tampoco pruebas a su portero, ese tipo de escenarios, ¿no? Pero ayer, es que es lo que estamos comentando. El Beasain te llega una vez a puerta y por demérito nuestro, en este caso de Cabe. O sea, yo no recuerdo hacer una parada salvadora, no, porque es que tampoco nos llegan en su propia casa a un equipo que tiene el campo súper cogido. Y en cambio nosotros, ¿quién es? La de Eder, la de Berto, segunda parte, la de Lupu. Puedo contar también la de Otadui, que por cierto, el equipo cuando entra Iker da un cambio. Los cambios yo creo que ayer aportaron, por cierto. Lo he comentado antes un poco por encima, pero Febas a mí me maravilló ayer, ¿eh? Tuvo una jugada por banda izquierda que se zafa de... No sé si fue Beñat, ya entró al campo en ese momento. Sí, de Beñat. Que la pone al punto de penalti, era una asistencia de gol y no llega a nadie. Lupu también, o sea, yo no
sí que es cierto que por el tipo de campo que es, puede parecer un partido más igualado de lo normal, porque hay muchísima disputa, balón aéreo, muy complicado bajar el balón, pero a los puntos, ayer el Logroñés se mereció llevar los 3 puntos, a los puntos, porque es que es lo que comento, ellos solo llegaron una y fue la del gol, cambio a nosotros innumerables y claras. Has comentado antes, Alen, el tema de los cambios. De hecho, has mencionado a Lupu, has mencionado a Febas y a Otadui. Y uno de los cambios, de hecho, yo creo que así es el más clave en este caso, es el regreso de Miguel Marí, que de hecho llevaba sin jugar desde el partido ante el Faro a finales de marzo. ¿Qué tal, os pregunto ahora, qué tal visteis a Miguel Marí? Y bueno, entiendo que a lo mejor por el contexto del partido es difícil hacer una valoración, y más aún cuando llevaba tanto tiempo entre algodones, pero yo personalmente vi un equilibrio en el centro del campo que echaba en falta. No es por darle una crítica a Benítez en su dupla con Quique Rivero, pero yo vi un equilibrio en el centro del campo que hacía tiempo que, eso, se echaba de menos, que en ese caso pues favorecía mucho a los ataques del equipo, y que quizás esa entrada de Miguel Marí coincidió en los mejores momentos del equipo ayer en Loinaz. No sé qué opináis, por ejemplo. No, pues lo que hemos dicho siempre de Miguel, ¿no? Es un jugador que abarca mucho campo, que da mucha tranquilidad, que sabe también sacar el balón. Es decir, tampoco es ninguna novedad, pero sí que es cierto que era un jugador que echábamos de menos, sobre todo en estos últimos partidos que siempre hemos dicho que daba la sensación como que habíamos perdido algo de poder en el centro del campo. Yo creo que ayer mmm, yo vi buen centro del campo, sinceramente. Aren, ¿queréis comentar algo más al respecto? A ver, era un contexto complicado para Mari. Lo que comento, sí que voy a ser un poco peso con el tema del campo, pero reaparecer tras lesión y justo entrar en esa recta decisiva del partido, en un campo como Loinaz, pero bien, al final Mari es que es top 3 del equipo, lo vamos a necesitar a tope para el playoff y recta final de temporada. Le vi bien, correcto, tampoco tuvo mucho así para demostrar, ¿eh? Quizá un poco más labor de contención, ¿no? Pero bien, sí. Yo de Marí no puedo opinar, me fijé más en Otadu y Febas o Lupu que en el centro del campo, porque entre animar y otra cosa no me dio tiempo a verlo. Ayer en Loinaz hubo bastante presencia blanquirroja. En este caso me sorprendió, ¿no?, que un domingo a las 8 de la tarde hubiera bastante gente desplazada desde Logroño. De hecho, había bastante gente que conocíamos, de hecho. Y bueno, sí que es cierto que era un partido complicado, ¿no? Porque en este caso no había retransmisión vía Fútbol Club, pero sí que había retransmisión de Gol y las Gaunas. En este caso estuvieron tanto Sergio Moreno Laya como Miguel Pajares a los micros narrando el partido, y que, pues bueno, imagino que, bueno, a muchos de los que nos están escuchando a día de hoy, pues imagino que les vendría bien de cara, pues, a ver cómo fue el partido pues eso, en un contexto un poco más complicado, al no haber televisión programada para este partido, por comentarlo. Yo creo que estuvimos igual unos 50, ¿eh? Que viendo el horario y demás, es una cifra más que aceptable, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? Sí, Estamos un poco por desperdigados aquí la por la Bueno, radio, porra, pero bueno. yo me esperaba que solo íbamos a estar nosotros, o sea que imagínate. O sea, 50 personas me parece, vamos, un domingo a las 8 que te tienes que volver a las 10, hora y media de viaje de vuelta. mmm, cifra, cifra lo que dices, muy aceptable para lo que era. Totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, pues bueno, una sorpresa para todos, pues eso. Al final la gente se animó a Beasain. Yo creo que al fin y al cabo la dinámica del equipo acompañaba. Entonces, pues bueno, había cierto optimismo por ir a Loinaz a ver qué se lleva a cabo. Y bueno, pues poco más que comentar del partido en general.
Si queréis vamos ya enlazando con el calendario en este caso, pues bueno, sí que es cierto que por primera vez en mucho tiempo, pues yo creo que hemos tenido unos resultados en este fin de semana para nada positivos, hay que decirlo, para nada positivos. Porque equipos directos como el Utebo se llevaron los 3 puntos en el Valle de Aranguren, el Club Deportivo Ebro con nuestro empate nos recorta quizás unos puntitos tras ganar ante el Eibar B, el Deportivo Alavés B, ¿no? Que quizás es el objetivo del primer equipo, ¿no? Ese segundo puesto, como ya cada vez se está mencionando menos, pues ganó 3-0 en Ibaya ante la Sociedad Deportiva Egea. Pero bueno, al fin y al cabo un calendario que se veía venir, que en este caso pues incitaba a cierto optimismo a que el equipo se llevara los 3 puntos y por ende pues al no ser posible pues exige que la semana que viene ante la Mutilvera pues se logren esos 3 puntos para al fin asegurar el puesto en playoff, ¿no? Y no voy a comentar muchos más resultados de este día, simplemente pues por mencionar la victoria de la Sociedad Deportiva Logroñés ante el Deportivo Aragón, que gana su primer partido en lo que va de segunda vuelta. Llevaba ya desde, si no me equivoco, desde noviembre sin conocer los 3 puntos. Y la victoria del Alfaro ante el Nájera, que en este caso, pues bueno, el Nájera venía obligado de ganar en la Molineta para así amarrar la salvación y que bueno, pues no sé yo, ¿no? La semana que viene, como ya hemos comentado muchas veces, va a ser jornada unificada. Todos los partidos serán el domingo a las 12, si no me equivoco. Y que en este caso, por partidos destacados, pues tenemos una Morevita Sestao River, un Club Deportivo Tudelano Deportivo Alavés B, que en este caso podría ser beneficioso en el caso de que el primer equipo haga los deberes ante la Mutilvera. Y por otro lado, pues tenemos el Utebo Club Deportivo Ebro, que, pues bueno, al igual que he comentado con el anterior partido del Tudelano y el Deportivo Alavés B, podría ser beneficioso. Me parece que se hagan las cosas bien. No sé, poco más que comentar del calendario. Si queréis, chicos, vamos a repasar el playoff. Yo, Luis, por comentar un Sí. poco así algo de la clasificación, creo que un del pánico está todo muy abierto porque, a ver, vamos a ser sinceros, a la Mutilvera es un equipo al que le deberíamos de arrollar. Entonces vas a sumar 3 puntos y entre Deportivo Alavés B y Tudelano, que el Alavés B las 2 últimas jornadas que tiene son fuera de casa, contra equipos que, pues eso, el Guernica todavía se puede jugar Copa del Rey, el Tudelano se puede jugar posición en un playoff, eh, Ebro y Utebo se enfrentan esta semana, Utebo tiene que ir a última a las llanas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú haces los deberes, puedes tener todavía tiempo para tener un buen lugar clasificatorio de cara al playoff. Que por cierto no tengo ningún tipo de duda que este fin de semana lo vamos a asegurar, ¿no? Y eso, sin más. Perdón, hablando de playoff, en este caso, pues al ser cuartos, nos tocaría un tercer clasificado. Voy a mencionarlos, si queréis, chicos. En el grupo 1, como tercer clasificado, tenemos a la Unión Deportiva Ourense. En el grupo 3 tenemos como tercer clasificado el Boblense. Grupo 4, Grupo del Sur, en este caso la Deportiva Minera de un ex blanquirrojo, el Damián Petco. Y en el grupo 5, el grupo, como bien dice Fran Federe, de Madrid y alrededores, tercer clasificado, el Getafe B. Y ahora os pregunto, en el caso de que terminemos cuartos, esperemos que no, ¿qué tercero os gustaría que nos tocara en primera ronda? Personalmente, Ourense. Yo tiro también por Galicia, ¿eh? O sea, me llama más Ourense que Mallorca, Murcia o, bueno, Cartagena. O sea, yo hablo O, deportivamente, ¿eh? O sea, o por Getafe. querer, Sí, sí, pues deportivamente también, viajecito a evidentemente. Mallorca y a Sí, gozar. pero es que Pero Ourense, deportivamente yo creo que el no grupo sé, 1 es el más flojito. es quizás el que más se puede adaptar a lo que jugamos nosotros, más bien. Es Sí, sí, que, Raúl, porque mira, yo he pensado, Getafe B es un equipo que te va a dar 50 entradas, o sea, ser ratonera de campo, lo englobas un poco ayer a lo de Loinaz, el equipo igual no te resulta tanto como pueda ser un estadio que el Ourense juega en el campo de Ocouto, donde juega también el otro Ourense de primera red.
Entonces yo al equipo sí que le veo más quizá adecuado a un campo de ese estilo, ¿no? Estoy un poco valorando todo tipo de opciones. Geray, Yo por aquí ya lo sabéis todos, por aquí a Mallorca. No quito lo que dice Arenzana, ni Raúl de dimensiones ni de encerronas, pero yo quiero ir a Mallorca personalmente. Y antes de pasar a otra cosa, quiero plantearos un debate. ¿Qué preferís? ¿La vuelta en las Gaunas o la ida a las Gaunas? Pues voy a tirarme a la piscina, ida en las Gaunas. bueno, Pues por yo, mi ¿qué queréis parte, que os diga? Y creo que lo he puesto en, perdona Luis, creo que lo he puesto en el grupo. Yo prefiero al revés. Más que nada porque prefiero aguantar el chaparrón fuera, siempre y cuando el equipo pues mejore también la imagen. Si mejora el equipo evidentemente la imagen fuera de casa, pues quizás mi respuesta cambie, pero viendo cómo está ahora mismo, prefiero la ida fuera y la vuelta a resolver las gaunas, sinceramente. Yo, yo Creo que las me, gaunas debe ser un fortín. yo me guío un poco, chicos, en la dinámica que ha tenido el equipo este año en las Gaunas contra los equipos de arriba. Y si os fijáis, al Sestao le ganas en las Gaunas de 2. Al Real Unión, lo voy a contar, sí, porque todavía no estaban ascendidos. Les metes 4-0, quitando un poco el día del Tudelano y demás. Al Utebo es un equipo también al que le goleas. Sí que es cierto que luego pierdes en Utebo, Sestao, tal, pero bueno. En un playoff, si el equipo juega la ida como ha jugado contra estos equipos de arriba en liga regular, vas luego a esos campos, haces el otro fútbol, como se suele decir, te cierras, tal, y muy posiblemente con la renta de las gaunas, esto es una suposición, pero saques la eliminatoria. Claro que luego es playoff, o sea, que es otra categoría, es otra liga, otro rollo, pero yo soy más propicio de, viendo este año un poco, pues jugar la ida en casa. No os voy a mentir. Sí, pero mira, Aren, simplificando el debate al máximo, ya que estás hablando de idas y vueltas, vamos a hablar de idas y vueltas en Liga. Si no me equivoco, el primer partido contra el Utebo fue aquí en Las Gaunas, que se les ganó 3-1. La vuelta allí, perdiste 3-0, es decir, sería un golaveraje perdido. Eh, Tanto Sestao como Real Unión, jugaste primero allá, perdiste contra el Sestao y empataste contra el Real Unión. Sin embargo, las Gaunas en la vuelta les ganaste a los dos, ganándoles también el golaveraje. Por esto me refiero también que creo que esto, llevándolo también a un playoff, por esta misma razón prefiero jugar yo la vuelta a las Gaunas. Es decir, creo que las Gaunas puede ser un gran fortín en las vueltas. En la ida, si no lo resuelves, si se te enquista, ¡pua! Ojo, cuidado fuera de casa. dos cosas por aquí. Por una parte, que me quedo un poquito por atrás. Rival a elegir del playoff, me quedo con la Unión Deportiva Orense. En este caso, pues, como habéis comentado, creo que el grupo uno, de cara a nivel, a cómo estamos viendo cómo va a estar evolucionando a lo largo de la temporada, creo que es un grupo idóneo de cara, pues, al fútbol que practica una Mendía, o incluso te diría una prueba, ¿no? De lo que puede ser esa primera ronda de playoff y ver cómo están los jugadores. Eso a nivel deportivo. A nivel de desplazamiento, creo que por cercanía, ahora mismo no se me ve, pero estoy haciendo las entre comillas. Creo que puede ser un gran desplazamiento para la afición blanquirroja, que en este caso pues creo que esta afición anda necesitada de grandes desplazamientos, como lo fue hace un par de años a Guijuelo. Entonces, pues bueno, yo creo que por cercanía podríamos de nuevo pues teñir las calles de Orense con el blanquirrojo. Y bueno, con respecto a lo que habéis comentado del debate, yo es que tengo un dilema entre ambas. Sí que compro vuestras dos opciones y todavía no lo tengo muy claro. Es decir, si jugar la ida en las Gaunas o la vuelta. Sí que es cierto que hace unas semanas, no sé si te acordarás, y era, y creo que tú también estabas, Aren, debatíamos con Kika García, nuestro antiguo director deportivo, acerca de qué es mejor en un playoff, ¿no? Él, de hecho, nos decía que para él le gustaba mucho más jugar las idas en casa, en este caso, ¿no? Como bien lo hizo el Teruel la temporada pasada, que al ser quinto,
estaba obligado a jugar las idas en casa, y de hecho creo que ningún partido lo sacó en Pinilla. Creo que los 2 partidos que juega en Pinilla la saca con empate. Creo que fue un empate a 1 ante el Baleares y un empate a 0 ante el Numancia. Corregidme, ¿eh? No estoy del todo seguro. Entonces no sé si Unai Mendía va a querer repetir esa estrategia en el playoff. El hecho Es de que jugar light. los playoffs, tío, son otro rollo. Porque no sé si os acordáis, el año de Boyi, cuando el equipo hace playoff, el grupo catalán, el grupo 3 era súper temido, que estaba por ahí el Europa, el San Andreu y demás, gente que eran transatlánticos. Al final el Europa, eliminado por el Betis B, que era quinto, sube ese equipo que quedó quinto. Es que es muy complicado. La sociedad que llegó a final de temporada, la temporada pasada, como un tiro. Si juega el campeonato en Utebo, pierden. Juegan contra un quinto, el Estepona, que cambió creo que 2 veces de entrenador. Y, y te gana el quinto. O sea, es que es tan cambiante todo. El Teruel, que lo acabas de comentar, todo el año, prácticamente fuera de playoffs, se mete en las últimas jornadas como quinto y asciende ganando a Numancia y Baleares. ¿Qué quiero decir con todo esto? Eh, lo que depara el playoff al Logroñés es que no se va a saber hasta el momento de estar ahí. Pero yo ya os digo, a mí me hace tilín jugar la ida en las aulas. Totalmente de acuerdo. También hay que reconocer que va a ser importante que el equipo pues mantenga una dinámica o incluso mantenga al resto de sus jugadores enchufados, pues bueno. No quiero menospreciar a la Unión Deportiva Logroñés de Diego Martínez, pero yo creo que quizás ese fue uno de los factores que quizás, pues bueno, en cierto modo fastidió un poco el playoff, ¿no? Al fin y al cabo creo que llegas en una dinámica constante, en este caso pues ganabas, pero tampoco demostrabas que ibas como un tiro, ¿no? Como quizás si lo era el Teruel de la temporada pasada. Entonces yo creo que en estas 2 últimas jornadas sí que tanto Unai Mendía como Miguel Martínez de Corta, como Abel, como el resto del cuerpo técnico, Jabo, etcétera, tienen un trabajo complicado, aparte de intentar que la carga de minutos no perjudique el estado de forma de algunos de los jugadores, como ya hemos mencionado antes en el análisis del partido, y que, pues bueno, llegar de la mejor forma posible al playoff Pues a por mira, ello. yo os voy a hacer una pregunta ahora. Teniendo en cuenta que este fin de vas a ganar a la Mutilvera, sí o sí, en Zaragoza contra el Ebro te vas a jugar cosas. Yo os hago la siguiente pregunta. Sé que me voy a saltar un partido, pero bueno. ¿Saldríais a la Almozara con toda la artillería y así poder intentar ganar ese partido y tener una mejor clasificación? ¿O ya con el playoff en mano, si pondréis un once más conservador? Uf, Un once buena más pregunta. conservador y, claro, exponerte a empatar o perder y llegar al playoff en un peor lugar. A ver, es que depende del puesto que te estés jugando. Es decir, ¿yo qué quieres que te diga? Si nos estamos jugando a ser cuartos o quintos, a mí me da absolutamente lo mismo. O sea, es que ser cuarto o quinto, yo creo que no te cambia nada. Otra cosa es que te estés jugando ser segundo o tercero, entonces ahí ya la cosa cambia. O sea, depende del puesto que te estés jugando, básicamente. Yo pienso igual, depende del puesto que nos estemos jugando. Si al final se da el caso de que la semana que viene le ganas a la Mutilvera y quizás tus objetivos están en asegurar tanto si es la segunda plaza con el Alavés B como la tercera, quizás pues bueno, no vería con malos ojos ir a Ebro quizás con un once más diferente al habitual del resto de temporada, incluso te añadiría dar oportunidad a algún chico del filial que pues ya hemos visto que está en dinámica con el primer equipo, que está entrenando en las últimas semanas y que quizás pues vea como una recompensa el hecho de debutar con el primer equipo. Geray, que te veo muy callado, si quieres comentar algo al respecto de, bueno, de esto de las rotaciones, como de jugar las idas o vueltas en casa, todo tuyo. Sí, respecto al tema que yo había planteado, si me pongo filosófico, la cabeza me dice como Arencana de jugar la ida
en casa, pero tengo la espina en el corazón del día de Marbella y me gustaría pues ascender, si puede ser, en las Gaunas delante de 14.000, 15.000 personas. Respecto a lo del Ebro, yo te digo que posiblemente veamos incluso rotaciones contra la Mutilvera, de cara a que el propio Unai Mendy ha dicho en ruedas de prensa que no quiere a 11 tíos enchufados, quiere a 16, 17, 18 o toda la plantilla, si puede llegar a ser, aunque toda la plantilla pues no va a ser. Entonces yo no vería mal unas rotaciones, no las voy a ver mal si suceden contra la Mutilvera, no las veré mal si suceden contra el Ebro y poco más. Creo que el equipo, salvo 4 o 5 que sí que están por debajo de un nivel que se espera, el resto está cumpliendo con las expectativas, pero también hay que jugar con las cargas de minutos, que es lo que hemos estado hablando al principio. A mí, ahora que ha comentado un poco Yeray la gente que está por debajo del nivel, lo de Cerda ayer me pareció bastante revelador, ¿eh? Que no se sentase ni en el banquillo, no sé si estará con lesión o no lo sé. No, al final, como ya no tienes nadie en la enfermería, lo dijo el propio Unai, tienes que dejar a gente fuera, que a los entrenadores no les gusta dejar a nadie fuera. Pues en este caso le tocó a Cerda y también le tocó a Muguruza. Bien, pues bueno, sí que es cierto, bueno, que en general el debate ha estado bastante bien. Y si no os importa, chicos, vamos a empezar ya con el análisis del rival de la próxima semana. Y posteriormente, pues eso, te dejo a ti, Aren, con la sección cantera, que creo que hay bastante que comentar. Sobre la jornada que viene, en este caso, y ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, nos enfrentamos ante el 16º clasificado, que en este caso la Mutilvera. 8 victorias, 6 empates y 18 derrotas de su bagaje. Ahora bien, como nos visitan las Gaunas, como visitante hablamos del quinto peor visitante. 4 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Por añadir un puntillo más al tema de la Mutilvera, en sus últimos 5 partidos ha cosechado solo un punto de 15 posibles. Ya y viendo un poquito más la plantilla en este caso, la plantilla pues en este caso está formada por jugadores bastante jóvenes, es decir, la media edad ronda en torno a unos 23, 24 años y en sus 11 iniciales suele llevar jugadores de cara de sub-25. Ahora bien, su entrenador, en este caso Álvaro Garrido, que en este caso pues bueno, lleva en el cargo en la Mutilvera desde enero de 2024. Y ya dentro de sus jugadores, pues destacar a Ángel Fraga, 29 años, que en este caso pues ya lo conocimos anteriormente en el Izarra, y que pues ha sido un fijo en la portería del conjunto navarro con hasta 23 partidos. En la defensa, un viejo conocido, Liza, en este caso 28 partidos de titular, es el jugador quizás con más minutos de la plantilla. Y en su trayectoria, pues es curioso porque es un futbolista que hace no mucho más de 2 años logró el ascenso a Primera Federación con el Antequera. Entonces, digamos que había tocado techo, ¿no? Llega al Logroñés de Diego Martínez y desde entonces, pues ha ido cayendo, ¿no? Hasta tal punto de que está a día de hoy en la Mutilvera, un equipo que, en el caso de perder contra nosotros la semana que viene, confirmaría matemáticamente su descenso a la Tercera Federación. Y que, bueno, pues todo eso le ha pasado a Liza en 3 años. Curioso. Por otra parte, tenemos a Hugo Terés, que también es otro central, cuya curiosidad es que es el máximo jugador amonestado, con hasta 10 tarjetas. Bujanda, 30 partidos y fundamental en el centro del campo. Y luego arriba, pues he querido destacar a Xavi Goicoechea, un jugador de 23 años que ha logrado 5 goles en 25 partidos. Ander Arocena, de 20 años, sub-23, un jugador prometedor que ha sumado 4 goles en su temporada de debut en Segunda Federación. Y poco más que comentar de esta Mutilvera. Pues, al fin y al cabo, un equipo que apuesta mucho por el talento navarro, que pues no le está dando mucha suerte y que hasta hace unas semanas pues estaba luchando por la permanencia y que al final pues estas últimas 2-3 jornadas pues ha visto una situación bastante delicada. Yo creo, Luis, hablando un poco de la Mutilvera, el otro día contra el Utebo yo creo que certificaron prácticamente su descenso a tercera porque se pusieron ganando, le remontaron en
En muy pocos minutos les metieron 2 goles y eso anímicamente te tiene que dejar tocado. Y yo, ¿qué queréis que te diga? Yo estuve viendo aquí en las Gaunas contra la Sociedad Zaramutilvera este año. Es un equipo muy, muy, muy flojito. Bueno, de hecho en la ida, bueno, creo que quedamos 0-4, ¿no? En San Mateo. Y es un partido que lo vamos a sacar, espero que con mucha solvencia. Además ellos, yo creo que, pues como digo, están desahuciados. Antes de pasar a la cantera, sí que he querido sacar una nueva sección dentro del análisis de la Mutilvera, que hoy la voy a llamar Los Promedios. No he innovado en absoluto, debo de ser sincero. Y es que la Mutilvera, a nivel de promedio goleador, suma un total de 0,97 goles a favor por partido. En total lleva 31 goles en 32 partidos. Suele encajar un promedio de 1,91 goles en contra. Y en total pues lleva 61 goles en contra en 32 partidos. Y a nivel de amonestaciones suele tener un promedio de 3,3 tarjetas por partido. Así que pues simplemente por comentar ese detalle que me ha parecido bastante curioso. Aren, si quieres ya comentar con el tema de la cantera, todo tuyo. Vale, pues la verdad que, a ver, no me quiero extender mucho, pero bueno, ha dado bastante que hablar nuestros equipos de fútbol base este fin de semana. Si queréis empezamos de menor a mayor edad. Pues bueno, el Juvenil B que compite en Liga Nacional empató en casa del hasta este sábado equipo que ocupaba puestos de ascenso a División de Honor 1-1 contra el Valvanera, gol de Lucas Vaz en el Ángel Aguado. Un partido, la verdad, que con, ya os digo, muchísima disputa, segundas jugadas, mucha intensidad, porque ellos al final se jugaban el ascenso y bueno, pues el reparto de puntos que hace que los de Javi Adán y Pedro sigan en lo alto de la tabla, líderes, y bueno, pues ya quedan 2 jornadas. Este sábado contra el Aro en la Ciudad Deportiva. Si los nuestros ganan, van a ser matemáticamente campeones de Liga Nacional. División de Honor, por fin se ha logrado el objetivo tras vencer ayer por 3-0 a Club Atlético Osasuna en la Ciudad Deportiva. Buen partido del Juvenil A con un doblete de Chine que hizo un partidazo y otro gol de Dani Martínez. Una primera parte bastante igualada, pero bueno, la segunda mitad ya con buenas genialidades del mencionado Chine y un buen gol de Dani Martínez. Pues oye, dejó los 3 puntos en la Ciudad Deportiva, consiguiendo así la permanencia matemática por 8 años seguidos en División de Honor. Y la verdad que contentos. Es una putada tener que hablar de que se ha logrado la permanencia con esta efusividad, ¿no? Pero el equipo estaba en una dinámica, todos los que estamos aquí lo sabemos, muy complicada. Solo se había ganado un partido al Villegas en la segunda vuelta y la semana pasada ya dijimos que empezaba a ser algo ya preocupante. Pero bueno, ayer el San Juan pierde contra el Antiguoco, Santuchu también empató, rivales directos consiguieron, por fortuna de nosotros, malos resultados y lo supimos aprovechar. Y nada, pues otro añito más en la máxima categoría, esperemos que sean muchos más y bueno, pues este fin de semana contra el Antiguoco vamos a jugar el sábado a las 4:30 en tierras de unos tierras. Partido, pues imagino que Toño pondrá a los menos habituales, ya que pues el equipo no se juega absolutamente nada. Y imagino que ya la última jornada contra el Danok, en 2 semanas, yo creo que habrá ya algún premio para gente del Nacional, esperemos que ya con ellos con la liga conseguida, imagino que será así, vaya. Y bueno, pues ya nos queda el Promesas, que pues eso, ayer ganó 0-3 al Yagüe, suma 77 puntos, buen gol de Calle, Nesta y Olson para llevar los 3 puntos a la Ciudad Deportiva.
Supimos aprovechar el pinchazo del Barea en el Luz de la Fuente contra el Aro y pues eso, les pasamos ya 8 puntos, líderes en solitario, los de Yayurzai, y este domingo blanquirrojos a las 4 apuntar bien esta fecha porque nos jugamos el ascenso contra el Berceo en El Salvador. Si los nuestros empatan, solo con empatar ya les valdría con un puntito que saquen ya seríamos campeones de liga y posterior ascenso que se tendría que confirmar si el primer equipo asciende a primera ref y eso, poquito más. La verdad que es que es lo que hablamos todas las semanas, temporadón y muchísimo mérito, muchísimo mérito. Y bueno, luego quería comentar también que el primer infantil ha ganado la liga este fin de semana. Y por último, para hablar de cantera, quería mandar un saludo a Alex Jiménez, un abrazo, porque este fin de semana ha tenido una grave lesión de rodilla con el primer cadete. Y bueno, desde aquí desearle una pronta recuperación. Muchas gracias, Aren. Y pues eso, poco más que comentar. Pues nada, ya el próximo domingo a las 12, partido en Las Gaunas ante la Mutilvera. En este caso, pues ya a ver si podemos oficializar el playoff. Y bueno, pues poco más. A ver si el equipo puede salir de esta cuarta posición y al menos poder aspirar a por la segunda, ya que está todo como muy igualado. Al fin y al cabo nos distanciamos en 3 puntos del Deportivo Alavés B, pero con el gol haberás perdido. Y un puntito del quinto clasificado, pues a ver si podemos aprovechar pues esos duelos directos, ¿no? Entre el Alavés B, el Utebo, Tudelano, etcétera, pues a ver si nos pueden dar un cierto impulso y vamos a aprovecharlos de cara a sacar la mejor posición en el playoff. Aren, que te veo que te has desmuteado. Sí, nada, comentar Luis, que bueno, que la gente puede ir este fin de semana a Las Gaunas, todo el mundo que quiera, haciendo un donativo de 3 euros para la cocina económica. Pues habrá que ir a apoyar a la cocina económica y pues nada. Entiendo que a lo mejor el rival no es el más atractivo, pero oye, todo sea por dar un buen gesto y si podemos ayudar lo máximo posible, pues hay que demostrar lo grande que es esta afición y o sea, por ello hay que reconocerlo. Pues poco más que comentar, chicos. Por aquí ya tocará despedirse. Muchas gracias a los que os habéis conectado, gracias a los que nos escucháis en diferido. Gracias, pues, yo entiendo que siendo un lunes va a ser difícil, pues eso, estar mucho. Pero bueno, nos vemos el próximo domingo a las 12 ante la Mutilvera. Y eso, feliz semana y poco más que decir, chicos. Buenas noches a todos.